Bueno, en esta mañana permítanme, a modo de, en sentido de humor, pero también de realismo, compartirles a veces las luchas que tenemos los pastores y los predicadores para predicar. El tema que vamos a hablar esta mañana es ejemplo de la vida de Daniel, pero la verdad es que cuando uno se encuentra con el mensaje de que tocaba hoy predicar por la historia, porque estamos queriendo seguir la serie y la historia y respetarla y no podemos cambiar la serie cada vez que encontramos Día de la Madre, Día del Padre y todo, entonces yo me encontraba, caramba, con el problema de que el tema de hoy, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el tema de hoy en la historia? ¿Se acuerdan? Daniel en el exilio. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver Daniel en el exilio con la madre? Entonces, leyendo la Biblia, ni siquiera mencionan a la madre de Daniel, porque hubiera podido predicar la madre de Daniel en el exilio, pero no había. Así que las opciones que tenía era la madre de Daniel, después pensé la madre de Daniel en el horno de fuego, la madre de Daniel en el foso de los leones, pero a la madre ni se le menciona. ¿Cómo habla del Día de la Madre con Daniel en el exilio? Así que para poder ser serios en el estudio de la Biblia y al mismo tiempo pertinentes y prácticos a la necesidad de hoy, le dábamos vuelta. Así que se imaginan la cantidad de nombres que se me ocurría. Con mi esposa bromeábamos, mira, podría ser la madre en el sueño de Nabucodonosor, o podría ser la mamá de Daniel, ¿no es cierto? Y la integridad. Pero realmente siendo serios con la palabra de Dios, porque la Biblia habla de todos los temas y en todo momento, pero hay que ser respetuosos de su significado, nos dimos cuenta que la mejor forma de encararlo era mirar los ejemplos de la vida de Daniel que son aplicables para la vida de una madre. Y con eso respetábamos el texto bíblico sin tener que jalonearlo ni manipularlo en ninguna parte, ni tratar de decir lo que no dice la Biblia y al mismo tiempo extraer enseñanzas que son pertinentes, relevantes para una madre en el día de hoy. Para que se den cuenta los líos que se meten los pastores a veces cuando tenemos que predicar, ser fieles al texto bíblico y al mismo tiempo poder aplicarlo al mundo de hoy. Pues así que nos dimos cuenta que los ejemplos de la vida del profeta Daniel tienen muchas cosas aplicables a todos y en particular a una madre, como queremos hablar hoy. Así que hoy queremos que este pasaje ayude a todos, pero en particular y en especial haremos alguna aplicación y referencia al rol de la madre. Daniel, ¿quién es? Daniel es un joven adolescente que es deportado de Jerusalén en una de las deportaciones, en uno de los envíos de jóvenes de la nobleza hebrea que hace Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el proceso en el que va conquistando el reino de Judá por etapas. Entonces cada batalla, cada ciudad que tomaba, iba tomando entonces nobles hebreos y los enviaba a Babilonia para reentrenarlos. Estos eran como los incas o como los romanos o como todos los imperios grandes de la historia. No destruían totalmente las culturas, sino tomaban lo mejor de cada cultura y tomaban a los hombres y jóvenes que tenían futuro y los reentrenaban en su cultura, en su idea, en su pensamiento y los utilizaban para sus fines de administración, de conocimiento, cultura. Esto estaba pasando con Daniel. Daniel y un grupo de jóvenes hebreos fueron deportados a Babilonia, se calcula que tendrían 15, 16 años, no más. Y entonces vivieron un proceso brutal de imposición, de reentrenamiento cultural, en el que trataban de borrar literalmente su pasado, su religión, su cultura, aún su idioma, y les imponían hablar en el idioma babilónico, les imponían adorar a sus dioses y les imponían además aún nombres nuevos. Les quitaban sus nombres hebreos y les ponían nombres babilónicos en alusión a sus dioses paganos. Así que había un proceso realmente impositivo y violento de estar instaurando una nueva cultura y una nueva religión en estos jóvenes. En ese contexto es que ocurre el libro de Daniel. Así que Daniel comienza muy joven y se calcula que termina en el capítulo 12 del libro de Daniel cuando ya es un hombre anciano de cerca de 80 años. Pero él comienza siendo muy joven y enfrentando una situación muy parecida a la que hoy vivimos, enfrentando un mundo en el que tenemos que luchar por mantener nuestras convicciones en medio del ambiente que se rodea. Así que la primera cosa pertinente de Daniel para nosotros hoy y para la madre en particular es que Daniel permanece y nosotros tenemos que permanecer en nuestras convicciones a pesar de la presión del ambiente. Dice ahí en versículos 12 y 13 de Daniel, que Daniel cuando se enfrenta con el jefe del palacio encargado de su entrenamiento, les dice el jefe, tienen que comer la comida que les damos. ¿Pero qué problema había? El problema era de que Daniel
Y los hebreos habían sido enseñados en que la comida tenía animales puros y animales impuros, como en Levítico se enseña. ¿Ustedes se acuerdan? El cerdo no lo podían comer, por ejemplo. Y además no podían probar alimentos que hubiesen sido presentados en ofrenda ante un dios pagano antes de comerlos. Ambas cosas eran transgresiones a la ley levítica. Y ellos, como adolescentes hebreos que tenían esas convicciones en su corazón, no querían traicionarlas. Y entonces, por permanecer en sus convicciones y mantenerse dentro de lo que era la dieta permitida por el Levítico y no aceptar la dieta, el tipo de comida del rey de Babilonia, ellos no aceptan la comida que les traen. Y les plantea esto, lo siguiente, al jefe que les da de comer. Le dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué estaba diciendo Daniel y sus amigos? Habían varios, pero Daniel y sus amigos, 4, ellos deciden no contaminarse. Y contrariando a la autoridad, porque tú eres esclavo en una nación conquistadora, vasallo, no tienes ninguna autoridad. Y sin embargo ellos deciden no ceder en sus convicciones, por más que había toda la presión. Ellos deciden permanecer en su corazón sin contaminarse con lo que ellos consideraban era una ofensa a Dios a través de estos alimentos. Ahora, tú podrías decir hoy día: qué locura, qué tontería, los alimentos, ya sabemos ahora en el Nuevo Testamento, no ofenden a Dios en nada, ¿cierto? Pero rescata el punto que ellos fueran fieles a sus convicciones, fueron fieles a su conciencia. Y por defender su conciencia y sus convicciones religiosas, ellos están dispuestos a enfrentar el repudio, la oposición y el rechazo incluso. Y ellos toman un reto de fe tremendo. Le dicen al jefe que los orientaba y tenía autoridad sobre ellos, le dicen: mira, nosotros no vamos a comer la comida, la carne incluida, que hay en la dieta para los demás. A nosotros solamente darnos ensaladas, no sé si era ensalada rusa o no sé, otra ensalada que había, pero solamente ensaladas y legumbres y verduras y agua. Y vamos a ver que no se va a deteriorar nuestra salud como tú temes, porque Dios nos va a ayudar al ser fieles en nuestras convicciones. Ellos creen Dios nos va a ayudar de alguna manera. Y entonces vas a descubrir tú aquí un principio fundamental. Vivimos en un mundo en donde todos los días se nos presiona a que sigamos lo que hacen todos los demás en todas las áreas de nuestra vida. Se nos dice a través de la cultura colectiva y a través de las costumbres sociales de la gente, los amigos y aún nuestras propias familias que no conocen al Señor, cómo es que tú debes criar a tus hijos, qué debes permitirles y qué no, cómo manejas el dinero, cómo tú tratas con tu cuerpo y cómo tú manejas la sexualidad en los jóvenes y cómo les enseñas a hacer el enamoramiento y cómo debe ser una relación de pareja. Todos esos conceptos están impregnados en la atmósfera de nuestra cultura. Y como padres cristianos y como madres cristianos, y en especial con la madre cristiana, tendrá que tomar la decisión de los que tomó Daniel y sus amigos: ser fieles a su conciencia, ser fieles a sus convicciones basadas en la palabra de Dios, o acomodarnos cómodamente, fácilmente a las normas, a los valores, a los principios y a la corriente del mundo que nos rodea. Ese es uno de los primeros desafíos que nos pone aquí Daniel esta mañana. Es qué clase de padre somos o qué clase de madre vas a ser. Los que nos acomodamos a la filosofía predominante de nuestro tiempo para no desentonar ni parecer cavernícolas, ni retrógrados, ni trogloditas del pasado, o mantenemos convicciones firmes en la palabra de Dios y además les enseñamos a nuestros hijos lo sabio, lo razonable, y por qué es mejor el principio bíblico
que el aparente principio sabio que la sociedad moderna nos quiere hacer creer que vale más y es más inteligente que el principio que enseña la palabra de Dios. Ese es un desafío y una contención constante. Y como padres sabemos que esta tensión está allí presente. Y una de las claves es que tú puedas tener convicciones bíblicas en la palabra de Dios y no basadas solamente en sentimentalismos místicos o no basadas simplemente en la imposición de la norma. La tarea de los padres y de la iglesia es formar, lo cual significa persuadir. No basta que el hijo o los jóvenes cumplan externamente una norma, porque lo van a hacer hasta cierta edad por temor a los padres, por respeto a los padres o por imposición. Pero necesitamos que ellos interioricen, asimilen, hagan suyo, crean, los abracen como sus propias convicciones en algún momento de la vida. Y eso implica meterse en el corazón del hijo con la oración, con el ejemplo, con el diálogo, con el dar las razones, con explicar, hacer puente emocional con ellos, sentarse a conversar con ellos y a veces a debatir y a veces a negociar. Pero esa es parte de la tarea que tienen que hacer los padres y parte de la tarea de la madre. Ahora, la madre tiene una ventaja. Yo creo que cada madre tiene una conexión emocional inalámbrica de 24 horas al día con sus hijos. Hay una conexión que no está en ningún recibo, que es 24 horas, Wi-Fi, pero emocional. Emocional. Es impresionante esto, ¿no? Los esposos, los padres, cualquiera, los hijos luego cuando crecen se van a dar cuenta de esto. ¿Cómo es que la madre, desde que nace el hijo, el bebito, cuando recién nace el bebito, la mamá se despierta en la noche y te dice, escucho un ruido. Y uno agudiza todos sus oídos, levanta la antena parabólica, saca su radar, suelta a los perros, todo para olfatear y no escucha nada. No, dice, sí, hay un ruido, dice la mamá. Y la mamá va y de veras había un ruido. Pero ¿sabe Dios qué ruido era? Pues no, o sea que, pero la madre tiene un sonido ultrasonido, un radar. Y yo creo que las madres, desde que nacen, Dios les da la capacidad de tener una empatía emocional con los hijos. Y así como escuchan en la noche, que los esposos no escuchamos nada absolutamente más que la gana de dormir, y las madres escuchan el ruido del bebé que se dio la vuelta o qué sé yo, la madre mantiene ese oído emocional, ya no con los ruidos del bebé, sino con el corazón, de lo que ocurre en el corazón del hijo cuando es niño, cuando es adolescente y cuando es joven. Siguen oyendo ya no los ruidos, sino los sonidos y las necesidades del corazón de cada hijo. Y tiene una conexión, este Wi-Fi inalámbrico que hasta ahora no hay compañía que lo pueda imitar, de 24 horas al día. De manera que la madre entiende y sabe cómo está el hijo cuando entra por la puerta. Y yo cuando lo veo entrar por la puerta, veo que entra. Y eso es importante ya, captar que entra. Pero la madre lo ve en la puerta y sabe qué tiene. Y sabe qué siente. Y a veces se equivocan, porque menos mal brujas no son, aunque a veces parecen, ¿no es cierto? Como adivinan todo. Pero algunos hijos están convencidos que la mamá es media bruja, ¿no es cierto? Definitivo. Eso es otro tema de discusión, a ver si tiene fundamento bíblico. Pero lo cierto es que esa conexión, el hijo y la hija verse descubiertos por la madre, verse captados por el corazón de una madre que está en sintonía con sus hijos, creo que es uno de los dones que Dios da a la mujer cuando se vuelve madre y que hemos visto cómo Dios utiliza realmente. Ahora, ¿qué conexión tiene esto con Daniel? Una muy importante, porque como la madre sabe lo que ocurre en el corazón del hijo, ella más que nadie puede ayudarle al hijo a que como madre, ella misma no se deje llevar a orientar al hijo
o a responder a sus necesidades, o a poder saciar sus preguntas, o calmar sus angustias, o enfrentar sus miedos que el hijo tiene y que la madre está captando, no hacerlo ella desde la perspectiva de las normas de este mundo, de los valores de este mundo, de las prioridades que señala nuestra sociedad contemporánea, en donde el egocentrismo, el hedonismo, el materialismo, el consumismo, el yo primero, yo segundo y yo tercero, es primero y Dios es la última rueda del coche. Sino la madre sabia como Daniel permanece firme en sus convicciones, y aunque el corazón de la madre a veces se inunda de el deseo de rescatarlo al hijo y ayudarlo como sea, pone primero, como madre cristiana, sus convicciones en el Señor. Y haciendo tripas corazón y tragando saliva a la madre, porque quisiera hacer cualquier cosa que le ayude al hijo, mantiene sus convicciones en que lo que la palabra de Dios dice es sabio, es cierto, y aunque al comienzo le produzca incluso un dolor a la madre o al hijo, sabe que ese es el camino por el cual realmente Dios va a bendecir a su hijo finalmente. Y por lo tanto mantiene sus convicciones, mantiene su firmeza y abraza en su corazón la palabra, y desde él orienta y responde a lo que escucha o ocurre en el corazón de su hijo. Eres esa madre que escucha el corazón del hijo, pero escucha también la palabra de Dios, y desde la palabra de Dios responde a lo que ve en el corazón de su hijo. O solamente como madre escuchas el corazón del hijo y te olvidas de la palabra de Dios y no mantienes convicciones, porque a veces por tratar de ganar erradamente a los hijos estamos dispuestos a cederles y a decirles lo que no es cierto, ni correcto, ni para bien de ellos, y equivocadamente tratamos de ganar su aprobación, o ganar su sonrisa, o ganar su aprecio, cuando primero tenemos que nosotros mantener la prioridad en la palabra del Señor y la prioridad en lo que Dios nos dice. Eso es lo primero que Daniel nos enseña. ¿Y qué pasó cuando Daniel hizo esto? Lo que Daniel hizo fue mantener convicciones, como la madre debe hacerlo hoy día. ¿Y qué ocurre? Lo que siempre ocurre cuando pasa esto. Fíjate qué hizo Dios. Dice, y recompensó y honró su fe a estos 4 muchachos. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A mí me llama la atención esto, porque si tú eres lector atento, hace un momento cuando leímos la Biblia, en el capítulo 1, versículo 4, si tienes tu Biblia, en el verso 4, fíjate tú qué dice. Vas a ver que allí dice el libro que ya habían escogido a jóvenes de buen entendimiento, de sabiduría e inteligencia. O sea, ya estos eran jóvenes que tenían entendimiento, lo que llamaríamos ahora día muchachos perspicaces, muchachos moscas, captaban las cosas rápido. Ya eran así, de estas características, para haber sido escogidos para el reentrenamiento cultural, para el servicio del imperio babilónico. Pero ahora nos dice que la bendición y la recompensa que Dios le dio por haber mantenido firmes sus convicciones fue que Dios le dio inteligencia, conocimiento y entendimiento. ¿Cómo es esto? ¿Es que ya no lo tenían? ¿O es que este es otro tipo de entendimiento? Aquí evidentemente Dios les da una capacidad de entender, de tener inteligencia, de saber analizar, de saber profundizar, de saber conocer los profundos misterios de la ciencia y del conocimiento, del arte y la literatura, de la astronomía y de todas las cosas de la vida, que solamente podía venir desde una perspectiva divina. Es decir, Dios les da un nivel adicional que el que no te da la universidad ni ningún posgrado en este mundo. Es lo que la Biblia llama la sabiduría para vivir y el discernimiento de lo espiritual y lo moral, que ningún curso de ética en ninguna universidad te puede dar. Esto es sabiduría de Dios, es una frase. Esa clase de sabiduría de Dios que no te deja los ojos volteados, ¿no es cierto?, ni entrando en trances místicos, no, tontería de ese tipo, sino esa sabiduría de Dios que te permite ver la vida como Dios quiere que la veamos. Es esa sabiduría de Dios que la madre y el padre necesitan cada día. Es esa sabiduría de Dios que necesita el joven
para escoger sus caminos y tomar sus decisiones. Esta sabiduría de Dios, este entendimiento, esta clase de inteligencia espiritual, que ni siquiera es inteligencia emocional, que hoy día tanto se propaga, ¿no?, con el famoso Goldman, sino es una inteligencia que en realidad es una inteligencia espiritual y moral que sana nuestra vida cuando nos dejamos guiar por ella, que nos da una sabiduría para establecernos, para madurar emocionalmente. Nos da una sabiduría que sana las relaciones, nos da una sabiduría que nos acerca a Dios y que nos enseña a amar con madurez y con compromiso. Es una sabiduría que te enseña a querer de verdad y no solamente a quererte a ti mismo. Es una sabiduría que viene de Dios. Esta es la que le dio Dios por recompensa a quienes mantuvieron sus convicciones. Pero nota bien el orden. Primero es firme y fiel a tus convicciones, y entonces recién, como resultado de ello, recibes sabiduría de Dios para guiar tu vida y a guiar a los hijos. La segunda cosa que vemos en Daniel es que Daniel es alguien quien en momentos difíciles pide oración. Y pide oración para que el Señor intervenga en las dificultades. Ahora, en la vida, en general, la vida es una batalla constante. La vida es una guerra permanente, una guerra espiritual, una batalla contra las dificultades, las adversidades, las luchas, una batalla contigo mismo y una batalla encima a veces con la gente que además está poniéndote estorbos en el camino. Pero en cada batalla y en cada dificultad, Dios se manifiesta cuando tú oras y pides a Dios que intervenga. Es interesante, fíjate qué ocurrió en la vida de Daniel. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Ahora, cualquiera sueña, ¿no? Pero como este era rey, ordenó que todos los sabios y entendidos del imperio babilónico resolvieran un acertijo, un enigma. Y él les dijo lo siguiente: miren, yo he tenido un sueño y este sueño lo he tenido varias veces, pero no me acuerdo del sueño y tampoco, por lo tanto, me acuerdo de su interpretación. Entonces quiero que me digan qué soñé, porque no me acuerdo, y encima interpreten el sueño. O sea, tremendo lío. ¿Te imaginas tú? No sé si tú, pero yo a veces sueño cosas que ni me acuerdo que he soñado, pero sé que soñé, pero no me acuerdo del sueño. Ahora, la interpretación peor, pero lo cierto es que a veces pasa que no te acuerdas de un sueño, ¿no? Ahora, ¿qué tenía que ver el sueño de Nabucodonosor con los sabios de Babilonia? Él era el rey y se había quedado inquieto. Intuía que este sueño, aunque no se acordaba cuál era importante. Así que reúne a todos los sabios, magos, entendidos de Babilonia y les da la tarea de decir: dígame qué soñé y qué significaba. Tremendo lío. Imposible humanamente, porque si ni el que sueña se acuerda de lo que soñó, ¿qué va a saber el otro que ni lo soñó? ¿Te imaginas la tamaña tarea que le encargan a los sabios? Bueno, el rey era impaciente además, así que le da varios días y le dice: como ustedes no saben nada y todos son falsos, mandó matar a todos los sabios y entendidos de Babilonia. Así que en esta sentencia alcanza a Daniel y a sus amigos, que estaban en el grupo de los que estaban siendo entrenados, como recuerdan, como sabios y entendidos. Así que les mandan la noticia de decirles: mañana los matan a todos, porque el rey se molestó porque nadie sabe su sueño ni qué significaba. Y Daniel le dice: un momentito, ¿cuál fue el problema? Que no saben el sueño ni qué significaba. Déjenme hasta mañana y yo le voy a pedir a Dios para interpretar el sueño. Y entonces él, como dice Daniel 2:17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Interesante, ¿no? Él va y ¿qué hace? Dice en el siguiente versículo, que dice: él no estaba solo, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio y para que no perecieran junto con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué él hace? ¿Qué hace Daniel? Va y pide oración. La oración en la Biblia es poderosa, nos dice la Escritura. Dice: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad como quien llama a la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre.
Pero la Biblia dice que cuando nos reunimos a orar o nos ponemos de acuerdo entre varios para orar por un mismo motivo, Dios obra de manera especial. Por eso Jesús prometió diciendo, donde está, si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo en alguna cosa que pidiereis al Padre, Él os lo dará. Es si te pusieres de acuerdo. ¿Y sabes qué es la palabra de acuerdo en griego que se utiliza allí en el Evangelio de Mateo? Esa palabra que se ponen de acuerdo para orar, 2 o 3, y no ora uno solo. De acuerdo es la palabra sinfonía. Sinfonía, la misma palabra griega de la cual viene el concepto de una orquesta sinfónica, es decir, donde varios instrumentos de distinto sonido, de distinta forma y distinto uso concuerdan y se ponen de acuerdo para juntos a través de una partitura y un director de la orquesta sonar de manera armónica. La armonía en los sonidos, sin desentonar. Es tremendo, para mí es una maravilla de las matemáticas, todas las posibilidades que hay de sonar de un instrumento y cómo escogen uno en el momento preciso para que suenen armónicamente. Piensa de esa manera lo que es la sinfonía y es impresionante. Es un juego matemático, como suena de la manera que debía sonar, para traer además transmitir un sentimiento y un pensamiento, esa música orquestada. Ahora, acá te está diciendo lo mismo. Es el Señor quien te está diciendo ahora, si se ponen de acuerdo, ustedes como si fueran una sinfonía, y ustedes oran en armonía, que significa en común acuerdo con los mismos motivos de oración, el Señor responderá. Y es interesante porque yo creo que muchas veces hemos experimentado en nuestra vida que en momentos difíciles hemos pedido oración a la esposa o a los hijos o a hermanos o amigos de la iglesia, lo que llama aquí Daniel, compañeros. Y yo creo que todos nosotros necesitamos tener compañeros de oración, compañeros de oración. Nadie está exento de necesitar tener compañeros de oración en momentos críticos de la vida. Y tú te acordarás de momentos difíciles que pasaste acompañados por compañeros de oración. ¿Te acuerdas tú de esos momentos en los cuales en el pasado, en tu vida cristiana, viste rodeado por una cadena de oración que te cubrió en la gracia de Dios, te dio el amor de Dios, te dio la fortaleza de Dios, o dio las respuestas para ti o para tus hijos, para alguna circunstancia especial? Ese es ponerse de acuerdo. Por eso en la iglesia tenemos una cadena de oración que ora cada semana. Por eso también tenemos grupos de oración, sábado, martes, en casas. Por eso es importante en nuestra casa que tengamos esta cadena de oración invisible, de que sin que nos veamos, cada uno en nuestra casa, oremos por los mismos motivos que a uno y a otros nos aquejan. Es el orar por el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo orando por todos sus integrantes. Ese principio espiritual que en el Nuevo Testamento se ve mucho más claro y plasmado en la enseñanza de Jesús, comienza de manera muy rústica, aquí verse con Daniel. Daniel llama a sus compañeros a orar. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a ver más adelante. Pero antes piensen esto. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el corazón de una madre. Porque el corazón de una madre es un universo. Creo que no hay territorio más grande que el corazón de una madre, porque la madre abarca todo tipo de experiencias. En la madre tú ves grandes luces y grandes oscuridades, cuando temen o se angustian por un hijo. En el corazón de la madre pasan todas las tonalidades de todos los colores en distintas etapas de la vida de los hijos. En el corazón de la madre se pasan de un momento, en un mismo día, puede pasar del momento sublime a la angustia más aterradora. En un mismo día, en 2 momentos distintos. El corazón de una madre es un universo de emociones y de pensamientos, donde el temor, la angustia, la alegría, hasta las lágrimas, la compasión más tierna y el temor más terrible pueden ir de la mano, muy cerca, uno del otro. Y yo creo que por eso más que nunca es que
las madres necesitan, todos necesitamos. El corazón del hombre es un mundo, pero el de la madre es un universo, creo. Y todos necesitan, y más la madre, rodear su corazón con el apoyo de la oración, de compañeros de oración. ¿Cuántos compañeros de oración tienes? ¿Cuántos compañeros de oración tienes tú a la mano para compartirle tus cargas? ¿A cuántas personas tú tienes la humildad y la franqueza de poder decirle, mira, necesito esto, o me siento así, por favor, ora por mí? ¿Tienes un corazón que se abre a poder buscar compañeros de oración? ¿O nunca te has visto en la necesidad todavía de entender la importancia de que compañeros en la vida espiritual juntos peleen contigo en la misma trinchera, desde sus mismos lugares donde viven cada día, pero orando, clamando junto contigo por tus necesidades y por la de tus hijos y la de tu familia? ¿Cuántos compañeros de oración tienes? Y te diré cuánta riqueza tienes. Cuánta riqueza tienes. Tienes que buscar compañeras y compañeros de oración. Josué libraba batallas para conquistar la tierra prometida, pero tenía un Moisés en el monte, con las manos levantadas, orando, pidiendo bendición de Dios. Así que la pregunta es, ¿estás librando batallas? ¿Tienes Moisés orando por ti en el monte? ¿O estás solo en la batalla? No tiene por qué estar solo. Dios no quiere que estés solo. Dios no quiere que nadie esté solo. Estamos solos por nuestra propia decisión muchas veces, equivocada, de autosuficiencia, de apariencia o de orgullo. Dios quiere que tengas compañeros de oración orando por ti en el monte. Y es tu responsabilidad, como lo hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Se fue Daniel a su casa e hizo saber a sus compañeros de oración. Es hacerles saber, es ir, cuéntale, 2, 3 personas, otra persona, a la cual le digas, ¿sabes qué? Lo llamas por teléfono, le mandas un correo. Ahora hay Twitter, ahora hay de todo, así que no hay excusas para las comunicaciones. Y como compartimos un montón de cosas a veces circunstanciales, que estoy comiendo pollo, que estoy aquí, que estoy comprando en Miami y a veces tontería y media, entonces ¿por qué no compartimos motivos de oración? Y decimos, ¿sabes qué? Esta es una necesidad en este momento, en este minuto. Ora por mí. Estoy en este momento en una decisión. Ha ocurrido esto. Rodéame con oración. En este momento voy a tomar una decisión importante en mi vida. Por favor, pide al Señor que tenga misericordia y me guíe. Eso es lo que necesitamos. Usemos la tecnología para los principios espirituales y no solamente para las emociones pasajeras, sino para las cosas trascendentes de la vida, para lo importante para nosotros y nuestra familia. Entonces utiliza la tecnología para contener compañeros de oración. Hoy es más fácil que en el tiempo de Daniel. Así que muévete en fe. ¿Qué es pedir oración? Es moverse en fe en el Señor. ¿Qué fue la respuesta de Dios a Daniel? Una salida inesperada hubo. Entonces el rey, ¿qué pasó? Dios le responde a Daniel y le da la revelación del sueño, y él va y le cuenta el sueño a Nabucodonosor, y cuando le cuenta el sueño de la estatua, ¿no es cierto?, que era parte de barro, parte de bronce, parte de hierro y parte de oro, el Nabucodonosor se le abren los ojos así y dice, ese era el sueño que necesitaba. Y Daniel seguidamente le interpreta el sueño, y era el sueño de los imperios mundiales. Ya es toda una historia de la famosa estatua de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, que ustedes pueden leer ahí en el capítulo 2 de Daniel. Pero entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Mira tú qué diferencia, qué tal salida le sacó Dios, que el tipo estaba ahí de esclavo, ¿no es cierto?, en un palacio bajo un jefe, y de pronto lo ponen a él de jefe de todos los sabios. Dime si no es una salida inesperada que Dios le dio a la prueba, al peligro de muerte en el que estaba Daniel. Dios lo usó como oportunidad para abrir una puerta y encumbrarlo a Daniel como jefe supremo de todos los sabios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de salidas inesperadas. Yo estoy convencido, ya tengo 40 años de creyente, me convertí a los 18 años de edad. Saquen su cuenta, gracias a Dios, bien vividos en el Señor y feliz. Y de los 40 años de creyente que tengo, te digo, Dios sorprende.
Dios es un Dios de sorpresas. Yo cambiaría esa canción que dice la vida tiene sorpresas por Dios tiene sorpresas. ¿Qué sorpresas que tiene Dios? De pronto tú crees que va para la cosa para la derecha y ¡pum!, todo sale para la izquierda. O de repente crees que no va a salir nada y sale todo. O de repente crees que todo va a pasar para acá y de pronto Dios detiene todo y te quedas pasmado en el tiempo. Dios es el Dios soberano que abre y cierra puertas, y cuando abre las puertas nadie las cierra, y cuando cierra las puertas nadie las abre. Dios es el Dios soberano que quita y pone reyes, y si quita y pone reyes de las naciones, ¿cómo lo hará en quitar y ponernos a nosotros como Él quiera? Y como dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el que cree que Dios tiene salidas inesperadas, el que sabe que Dios está en control de todo, pero no ve el control de Dios sobre todas las cosas como un peligro para su vida, sino como un favor para su vida, porque sabe que el corazón de Dios es un Dios misericordioso, sabio, y quiere siempre lo bueno para sus hijos. Ahora, date cuenta de todo esto. ¿Qué salidas inesperadas Dios le dio? Y lo prosperó el Señor a Daniel. Lo prosperó, sí. Lo bendijo. De la condición anterior, lo puso en una posición de influencia, de liderazgo y de bendición. Ahora, claro, siempre hay gente que sospecha de esto, ¿no? Vivimos en la cultura de la sospecha, ¿no? Como estamos cansados de historiadores y de políticos ladrones, entonces pensamos que en la iglesia es igual. Entonces, como yo siempre digo, ¿no? Si viviéramos en el tiempo del arca de Noé, la gente del tiempo de Noé seguramente, en lugar de ver la salvación de Dios en el arca de Noé, ahora que está de moda la película de Noé, aunque está media tronchada la película, el arca de Noé, yo creo que en esa época la gente hubiera dicho, en primer lugar, algunos hubieran dicho, mira la puerta del arca de Noé, está mal hecha. ¿Qué madera han usado? Fea madera. ¿Cómo se le ocurre poner a Noé esa madera? Tanta madera bonita que hay. Ya estarían criticando la puerta. Pero lo más malicioso estarían diciendo, oye, ¿y de dónde sacó la plata Noé para hacer todo este barco? ¿Cómo habrá hecho? O sea, piensa tú, ¿no? Porque no, saca tu cuenta, no es por nada, ¿no? Pero mira, sacando la calculadora, los árboles, la madera, hombre, sobra, mire el barco, el tamaño que tiene, las dimensiones, cuánta madera hay aquí. ¿De dónde sacó la plata Noé? El malicioso nunca va a ver la obra de Dios. Siempre se va a quedar con la puerta o con el presupuesto. ¿Por qué? Porque como vives, piensas, y como eres, te proyectas. Eso es lo que ocurre siempre. Así que el tema aquí central es entender que Dios trae salidas como el arca de Noé. Pero si te pones a ver la puerta o comienzas a ver el presupuesto, vas a dejar que tu corazón te desvíe de la obra de Dios. Y a veces no ves las salidas porque tu mente se ha contaminado con tu corazón y no miras las salidas de Dios. Y entonces, en lugar de aprovechar la salida de Dios, vas a estar cuestionando las salidas de Dios en tu vida. Dios te dará salidas cada vez que tengas compañeros de oración. Mira las salidas que Dios está presentándote, porque Dios lo hace porque es soberano y porque es misericordioso y porque quiere bendecirte. No le cierres las puertas a las salidas que Dios te da. Y lo último, Daniel. Dicen que Daniel en su vida nos enseña que obedece asumiendo riesgos. Obedece asumiendo riesgos. Es interesante, en un momento el rey Nabucodonosor manda que se haga una estatua de oro de sí mismo y ordena que todos deben arrodillarse ante ella. ¿Qué hacen Daniel y sus amigos? Dicen, nos arrodillamos solamente ante el Dios único, vivo y verdadero, que es espíritu y verdad y no requiere estatua alguna. Y entonces ellos dicen que no se van a arrodillar, los tres amigos de Daniel. Y entonces la orden era que el que no se arrodillaba lo tiraban al horno, a un horno de fuego ardiendo, para que mueran quemados vivos. Y entonces traen a los tres amigos de Daniel y los ponen al frente del rey Nabucodonosor. Él los identifica como los amigos de Daniel y le da pena. Y trata de convencerlos de que depongan su actitud y que se arrodillen ante la estatua un rato para que salven sus vidas. ¿Qué le responden ellos? Fíjate en el texto. Los tres jóvenes compañeros de oración de Daniel le dicen al rey: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Qué tremendo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que están diciendo ellos? Fíjate en la siguiente diapositiva. Los 3 compañeros de Daniel sabían que Dios podía salvarles, pero no sabían si lo haría. Aún así, decidieron ser fieles. Ellos dijeron: Señor, te vamos a obedecer. Tú nos librarás del horno de fuego. Y si no nos libra del horno de fuego, igual tampoco nos vamos a arrodillar frente a esta estatua. Vamos a mantenernos fieles a ti, nos vaya bien o nos vaya mal. Consigamos lo que queremos o no. Seamos librados de esta prueba o no. Nos mantendremos fieles a ti. Nos vaya bien o nos vaya mal, te obedeceremos a ti, Señor. Qué convicciones, qué obediencia con riesgos, qué fe valiente, qué fe verdadera a secas tenían estos jóvenes. Qué fe verdadera, ¿no? De punche, de decisiones. Decían: Señor, nos librarás del horno, y si no nos libras tampoco haremos esta obediencia, porque tú eres primero, Señor, aunque tengamos que enfrentar consecuencias serias, aunque es nuestra muerte venga, no doblegaremos nuestra fe en ti, Señor, adorando esta estatua de oro. ¿Te das cuenta el mensaje de inspiración que hay ahí? El mensaje a esta sociedad como la nuestra, convenida y conveniente, en donde los intereses van primero que todo. Qué importante eso. Qué importante tener esas convicciones. Leí en estos días una historia que nos hace recordar esto. La mamá y el cocodrilo. Cuentan la historia, es una historia, una noticia que hubo en Estados Unidos. Tremenda noticia. Una madre estaba en una cabaña cerca a un río en la zona sur de esos Estados Unidos, donde hay pantanos y cocodrilos todavía, y desde la cabaña ve que su niño pequeño en el río, en el pantano donde estaban, está en el agua, y de espaldas jugando, y ve que un cocodrilo se acerca por atrás. Y ella corre y comienza a gritar, avisándole y advirtiéndole, tratando de advertirle para que el niño salga del agua. Pero el niño no escucha, el niño está distraído. Y cuando ella llega, el cocodrilo justamente atrapa de las piernitas al niño. Y la madre lo único que atina a hacer es agarrarle de sus bracitos al niño, para que no se lo lleve el cocodrilo. En eso se dan cuenta las otras personas que estaban allí, comienzan a golpearlo al cocodrilo. Y la madre lo agarra tan fuertemente de los brazos al niño y lo golpean con palos y en la cabeza al cocodrilo, que el cocodrilo soltó al niño en un momento y se salvó. Allí que salieron las noticias y iban los periodistas a entrevistarlo, y el niño entonces era el del show. ¿Te imaginas el niño haciendo un show de prensa y televisión, no? Entonces todos querían filmar y mostrar las piernitas dañadas, muy dañadas, casi se las arranca, pero los médicos dijeron que se iba a poder curar y volver a caminar. Pero el niño, cuando venían los periodistas, más que las heridas de las piernas, mostraba las heridas de los brazos. Porque la madre en su desesperación, con sus uñas, le había desgarrado los brazos. Y el niño, cuando venía el periodista y le preguntaban por sus piernas, le dicen: pero tú no has visto la de mis brazos. Y le mostraba las heridas de sus brazos. Y le decía: estas las hizo mi mamá, para que el cocodrilo no me lleve. Estas las hizo mi mamá. ¿Y sabes qué creo? Que ese amor de esta madre, rescatando al niño, imagínate la desesperación con que lo habrá agarrado para que con las uñas le haya hecho tales heridas. Yo creo que así como el amor de una madre desesperadamente agarra a veces a un hijo, no solo para que un cocodrilo lo mate, sino ante el peligro de tantas cosas en la vida. Se agarran a los hijos, ¿no? La madre o el padre los agarra fuertemente y a veces hacen heridas y quedan marcas de ese amor desesperado de la madre tratando de rescatar a los hijos. Yo creo que el amor de Dios es como el de esta madre con su hijo en el cocodrilo. El amor de Dios es como esta madre, te deja heridas, te deja huellas, con los que Dios a través del dolor te rescata en tu vida. ¿Te has dado cuenta? Y así como el niño, podríamos decir, estas heridas Dios las permitió en mi vida, estas pruebas, estas tribulaciones, estas pérdidas, estas dificultades, estas enfermedades, estas crisis, Dios las permitió porque en su amor después entendí, Dios me estaba cuidando, Dios me estaba rescatando, Dios me estaba guardando, Dios me estaba impidiendo
que el cocodrilo te trague. ¿Te das cuenta cuántas veces el amor de Dios va a dejar huellas en nuestra vida por el dolor? Así el Señor guardó a estos jóvenes del horno de fuego. Y dice interesante porque el Señor los cuida. Fíjate la protección que hay. El fuego no había tenido, cuando los dejan allí, el milagro se produjo, pues fue un milagro. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. El primero que se quema es el cabello. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera se quemaron un poco, y ni siquiera olor de fuego tenían. Si solamente haciendo la parrilla te queda olor de fuego encima, ¿no es cierto? Imagínate, estás adentro del horno, ¿no? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El Señor bendice, el Señor te va a proteger y te va a guardar cuando tú te la juegas por obedecer al Señor, aún a riesgo de pérdida. Cuando pones primero al Señor, Dios honra a los que le honran. Y Dios bendice al que se mantiene fiel en el Señor. Y Dios va a estar con el que valientemente toma riesgos por obedecer al Señor. La pregunta es, ¿tú como cristiano estás dispuesto a hacerlo? En momentos así. ¿Tú como mamá estás dispuesta a hacerlo para el Señor? Que Dios te consuele tu corazón. Que Dios te dé este Dios del Dios de Mesach, Abednego, ¿no es cierto? Y de Sadrach. Que este Dios de Daniel consuele tu corazón de madre y te dé toda la valentía, toda la fortaleza, todo el amor, todo el consuelo que necesitas en tu corazón en los momentos difíciles, para que el Señor te enrumbe a obedecerle, aún tomando riesgos, aún con temor. Podemos obedecer al Señor y Dios se manifiesta, porque Dios nos tiene misericordia y se acuerda que somos polvo. Así que vamos a orar pidiendo que Dios nos ayude y vamos a orar por las madres en especial en este momento. Pero antes queríamos este domingo reconocer a algunas madres en especial y a través de ellas reconocer a todas las madres, y luego vamos a orar por todas las madres. Así que en esta mañana queríamos y habíamos invitado y pedido de manera especial para que podamos reconocer a Areli de Gismondi. ¿Dónde está Areli? Ahí está Areli. Vamos a pedir que se ponga de pie y un aplauso fuerte. Hemos querido escoger a Areli en este culto porque ella es una madre adulta mayor, ella es abuela, tiene hijos, nietos, ella tiene sus hijos en el Señor y los nietos también estarán en el Señor. Y es un ejemplo de madre, de vida, de servicio al Señor como mujer, compañera fiel de Eber. Ellos son parte del grupo fundador de esta iglesia, que salimos de la Iglesia Alianza de Miraflores, enviados para empezar la Iglesia Alianza en este sector de la ciudad. Ya van a ser este año 23 años, ¿cierto, Areli? Y ella ha sido fiel al Señor, de buen testimonio, sirviendo con su amor y su cariño y su oración y su humildad. Así que Ever tiene motivos para engreírla hoy. Y nosotros como iglesia te damos gracias, Areli. Un fuerte aplauso. Dios te bendiga. Quédate de pie, por favor, Areli. Y vamos a pedir ahora que todas las madres presentes, por favor, también se pongan de pie. Queremos a cada madre pedirle que se ponga de pie esta mañana. Queremos reconocerlas, felicitarles, orar por ustedes, que Dios les bendiga, y queremos también darles luego al final un fuerte aplauso y saludo. Miren qué tal precioso grupo, ramillete de madres que tenemos esta mañana aquí, ¿eh? Madres valientes, madres valientes, madres de fe, madres dispuestas a hacer convicciones. Que Dios consuele su corazón como necesita ser consolado, y Dios les guíe en lo que necesitan: guía, sabiduría, entendimiento. Y Dios les dé la fe y la fortaleza. Que Dios bendiga sus vidas, sinceramente. Vamos a orar todos juntos por ellas, por favor.
Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, quien ha muerto y resucitado por amor de cada uno de nosotros esta mañana aquí. Te damos gracias por la vida de cada madre a quien tú les diste el regalo, el don, la dádiva de tener hijos. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, sabemos lo duro, lo difícil y a veces por momentos aún desalentador que puede llegar a ser madre por momentos. Te pedimos que tu consuelo, tu luz, tu amor, tu mano buena sostenga de la mano a cada madre. Y tú seas roca, castillo fuerte, fortaleza para cada una de ellas. Tú sabes qué está pasando cada una de ellas en esta misma mañana, en estos tiempos. En el nombre de Jesús, pedimos que tu misericordia se derrame en su corazón y les des la fe para ver a sus hijos caminando en Cristo. Les des el ser ejemplo para ellos. Les des la palabra para guiarles con lo que ellas captan en el corazón de cada uno de sus hijos. Y les des el poder dar testimonio a sus hijos de fidelidad, perseverancia en tu camino, de manera que sus hijos también quieran venir a conocer al Dios que adora a sus madres. Señor, bendícelas ricamente, a la de bendición a su hogar y a la de bendición en su casa y a la de bendición en la iglesia, para muchas madres más. Damos la gloria a ti y pedimos tu bendición por cada una de ellas y sus hogares que representan, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora démosles un fuerte aplauso, por favor, a cada una de ellas. Y vamos a saludarlas, las que están al lado, porque no nos ponemos de pie a saludarles. Vamos a saludar a las mamás que están cerca, las saludamos allí, eso es. Cada mamá reciba el saludo de nosotros, de la iglesia. Cada madre, Dios les bendiga, un abrazo desde aquí, muy grande, que la pasen muy lindo en casa el día de hoy. Engrían a sus mamás, eso es, engrían a la mamá.